Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un buen día. Continuamos con programando de ser desarrollador backend. Este sería el día 6 y vamos a hacer la segunda parte de haciendo una API en Spring Boot. En esta ocasión se va a ver cómo hacer un CRUD de forma sencilla y que se puede entender fácilmente. Comencemos. Para este ejemplo voy a hacer un gestor de tareas, por lo que vamos a crear las operaciones CRUD solamente de un gestor de tareas. Y decidí mover acá la parte del DTO y el map struct porque bueno, si lo mezclamos acá se van a confundir. Primero lo básico, que es el CRUD en sí. Comencemos. Ya sea en Spring Boot o en cualquier otro framework de backend, siempre hay unas normas, unas convenciones, mejor dicho, para los nombres de los archivos, para que se pueda identificar inmediatamente qué va a tratar el archivo. En este caso, para proyectos Spring Boot, para cada capa hay una convención, que es la entidad, que va a ser la tabla en la base de datos, va a ser una entidad, el nombre de la entidad, más la capa en la que se está desarrollando. Un ejemplo, vamos a entidades y vamos a crear la entidad tarea entity, porque estamos en la capa de entidades, tarea entity, y esta es nuestra entidad. ¿Cómo vamos a declararle nosotros a Spring Boot que esto va a ser una entidad? Con la notación entity. Con esta notación ya le estamos diciendo, hey, esta es una entidad, tú lo vas a tener que mapear a la base de datos cuando se despliegue el servidor. Pero tú no vas a querer que tu tabla se llame tarea entity, también le puedes dar un nombre personalizado con la notación table, name, tareas. Ahora tu tabla se va a llamar tareas. Entonces, ¿qué tiene toda tabla? Toda tabla tiene su identificador. Entonces, vas a tener que declararle su identificador. Lo más usual es ponerle con un long. Entonces, tú tienes que ponerle la notación ID para que diga, hey, este atributo que te acabo de dar va a ser el ID de la tabla, va a ser la llave primaria de la tabla. Y con la notación generated value, tú le vas a decir, hey, de esta forma vas a generar los IDs. Generate, no, strategy, generate on type, identity. Con esto es el autoincremental. Es el ID autoincremental. El primer registro va a ser el 1, el segundo el 2, el tercero el 3, el cuarto el 4 y así. Va a ser de forma autoincremental el ID. Con esto ya puedes levantar el servidor y mostrarles. Envíe Spring Boot ROM. Y ya está. Acá dice que ya se inició. Vamos a abrir otra. Y aquí vamos a abrir el MySQL y descript tareas. Ahí está. Tenemos nuestro campo ID, que es del tipo long, bueno, un big int. No tiene que ser nulo, obviamente, porque es el ID. Eso es la llave primaria y es autoincremental. Vamos a agregarle más atributos. Vamos a ponerle más características a nuestros atributos con la notación column. Con esta notación tú le puedes decir si va a ser nulo, si puede o no ser nulo, si puede o no ser único, y también le puedes dar un nombre. Por ejemplo, aquí le vamos a poner título de la tarea, para hacer el ejemplo. Se tiene que experimentar para comenzar, para también aprender. Le vamos a poner que no sea nulo, y para que también se vea, vamos a ponerle aquí que sea unique, true. Obviamente lo vamos a cambiar. Es para hacer las pruebas, para que ustedes vean. Ahora vamos a volver a llamar
a la tabla tarea y miren, se cambió el nombre de título de la tarea, es un varchar ambos. El título de la tarea no tiene que ser nulo, pero descripción sí, y en descripción es unique. Entonces bueno, se borra esto como esto y esto. Y bueno, esto sería lo básico para hacer una entidad sencilla, para poder hacer las operaciones CRUD con algo sencillo, para que primero se aprende con lo básico, luego se va a proyectos grandes. Entonces bueno, continuamos utilizando esta entidad. Entonces se pasa al repositorio, a crear el repositorio. En este caso el repositorio, como se mencionó, va a ser la capa responsable a acceder a la base de datos, pero solamente de esa tabla de tareas. Entonces vamos a crear una interfaz, no una clase. Se va a crear una interfaz, se va a crear tarea.repositorio. Como se mencionó, la convención es el nombre de la entidad más la capa. Y para que Spring reconozca esto como el repositorio, pones la anotación repositorio. ¿Qué más? Tu interfaz tarea repository tienes que extenderlo de JPA repository. Después te voy a explicar por qué. Aquí tú tienes que poner, aquí te dice, tienes que poner la clase que vas a usar con el tipo de clase que es el ID. Entre otras palabras, ¿qué clase vas a usar con tu tarea repositorio? Vas a usar la entidad, la propia entidad tarea. Entonces tarea entidad. ¿Y qué tipo de dato es el ID que se mencionó? Es long. Entonces long. Y ya, ahí tienes tu repositorio. Sí, ahí nomás está, ¿sabes? Ahí nomás con eso ya puedes hacer tus operaciones CRUD. Sí, ya. Seleccionamos JPA repository y tenemos save and flush, delete, get one, get by ID, conseguir por un ID, encontrar todos. Y si vamos a list CRUD repository, vamos a hacer más, save all, find all by ID y un montón. Con solo extender de JPA repository ya podemos hacer operaciones CRUD. Entonces, ahora vamos con el servicio. El servicio es donde va a estar la lógica, donde va a estar, mira, yo quiero que se haga esto de esta manera, de esta y solamente de esta forma. El servicio es la capa que se encarga de eso. Entonces, vamos a crear dos packages más que se va a explicar. En la primera se van a guardar las interfaces y en el segundo package se van a guardar las implementaciones de estas interfaces. ¿Por qué? Como se mencionó en un principio, en Spring Boot usa bastante el tema de separación de responsabilidades. En este caso, una interfaz va a declarar qué es lo que va a hacer la entidad, qué operaciones se va a hacer con la entidad. Solamente las va a declarar, nada más. Va a decir, mira, aquí tú vas a poder crear una nueva tarea, borrar una nueva tarea, actualizar una nueva tarea, conseguir todas las tareas, conseguir una tarea en específico. Vas a decirle qué hace con la entidad. Pero las implementaciones, vas a decirle cómo se va a hacer esas operaciones. Repito, en las interfaces tú le vas a decir qué se va a hacer y en las implementaciones tú le vas a decir cómo se va a hacer. Con un ejemplo práctico creamos una interfaz, en este caso tarea service. Como es un CRUD básico, bueno, se va a hacer las cuatro operaciones: el create, read, update and delete. Entonces vamos a crear las operaciones de lectura primero. Vamos a poner list que traiga una lista de tareas, tarea entity, find all, y no va a recibir nada, por lo tanto, bueno, solamente va a retornar una lista de tareas. Luego va a retornar una tarea find by ID, y aquí sí se tiene que retornar un ID. Entonces vas a hacer un long ID. Luego
vas a retornar una nueva tarea creada, va a ser create, y le vas a mandar una entidad para que diga, hey, usa esto y guárdalo en la base de datos. Entonces tarea entity. Luego vas a actualizar. ¿Y cómo vas a actualizarlo? ¿Cómo vas a identificar qué tarea vas a querer actualizar? Vas a necesitar un ID. Y también, como al crear tú vas a mandar una tarea, al actualizar también vas a tener que enviar una tarea para que diga, mira, esa tarea con este ID quiero actualizarla con esta tarea, y plum, lo mandas. Tarea entity, tarea entity. Y luego para borrar no se tiene que retornar nada, pero tú tienes que seleccionar qué tarea vas a borrar. Y sí, aquí ya declaraste todas las operaciones CRUD con tu entidad. Ahora vamos a pasar a implementarlas. ¿Cuál es la convención acá? Tarea, service y MPL. Aquí pones implements, tarea, service, y te va a pedir que implementes todos sus métodos. Y boom. Entonces vas a poner, aquí vas a usar el repositorio para poder acceder a la base de datos, obviamente, utilizando la notación autowired private tarea repository vas a poder acceder a la base de datos. Como este es un atributo, digamos, como este es un atributo entre muchas comillas, al utilizar autowired no vas a tener que crear un constructor. Ojo, que esta es una forma básica de hacerlo, porque al hacer una aplicación bastante robusta, sí, aparte del autowired vas a tener que crear un constructor, pero como este es algo básico, normal, con tu autowired es suficiente. Lo repito porque bueno, también me confundía bastante el tema de autowired antes. En un principio sí me confundía bastante. Autowired consiste simplemente en que tú le dices a Spring Boot que tarea repository lo metas en tarea service. O sea, obviamente es una forma simple de decirlo. Una forma correcta debería decir como tú le dices que a Spring que lo inyecte. Por eso se le dice inyección de dependencias. Spring utiliza mucho la inyección de dependencias, pero aquí simplemente tú le estás diciendo a Spring, hey, quiero que inyectes tarea repository en tarea service, quiero que metas tarea repository en tarea service. Es una forma bastante simple de decirlo, pero con todo eso ya puedes usarlo acá. Return tarea repository find all. Find all, como le mencioné, con solo extender de JP a repository ya puedes utilizar varias operaciones CRUD. Entonces llamas a tu tarea repository que extiende de JP a repository y utilizas el método find all, que te va a traer todititas las tareas entity. Luego aquí pones un return tarea repository find by ID y mandas el ID. Acá te dice no se puede convertir a un optional de tarea reentity a tarea entity. A ver, acá hay algo que mencionar. Una forma fácil de explicar el optional es que hace que una variable pueda o no contener un valor nulo. En este caso, si tú llamas a una tarea con cierto ID, puede que exista o puede que no exista. Tú le mandas el ID 3000 y no existe, solamente existe 2999 tareas y no existe la tarea 3000. Te va a traer un nulo, obviamente. Pero si eres usual en Java, sabes de que al manejar nulos te puede tirar una excepción, null pointer exception. Entonces el optional ayuda a manejar esa clase de excepciones, esa clase de operaciones. Por eso que es bastante útil. Pero vamos a hacer nuestra primera excepción personalizada. Vamos a crear tarea no encontrada.
vamos a extender de runtime exception. Como se mencionó, esta clase de excepciones van a ser en tiempo de ejecución, por lo tanto el compilador no lo va a detectar. Entonces tenemos que saber cómo manejar estas excepciones. Hacemos un constructor tarea no encontrada, mandamos un mensaje, llamamos al constructor de la clase padre y le enviamos el mensaje. Para manejar un optional fácilmente se puede usar algo de programación funcional. No se está muy acostumbrado a eso, pero se usa el OR, el setThrow, enviando un new tarea no encontrada. La tarea no ha sido encontrada. Con este método, miren, el que es de la clase optional, ¿qué es lo que dice? Si un valor está presente, retorna el valor. De otra manera, lanza una excepción. En palabras simples, tú dices, yo quiero esta tarea con esta ID. ¿Existe? Te lo regresa, te lo retorna. Si no existe, te lanza esta excepción, tarea no encontrada. Sigamos. Ahora ponemos return, tarea repository, save, tarea entity. En la parte de update sería lo mismo. Primero tendríamos que encontrarlo, una tarea con un ID. Por lo tanto, vamos a crear tarea entity igual a tarea encontrada igual a todo esto, y en el caso lo encuentra, que este va a ser tu, vamos a ponerle otro nombre, vamos a ponerle tarea enviada. Aquí también vamos a enviarlo, aquí también vamos a ponerle tarea enviada para que no se confundan. Tarea enviada, tarea encontrada y tarea enviada. La tarea encontrada obviamente está en tu base de datos. Con tu tarea repository y tu fan by ID vas a encontrar o no una tarea en tu base de datos. Una vez que encuentres la tarea en la base de datos, con tu tarea enviada vas a asignarle los valores de tarea enviada a tarea encontrada. Entonces eso requiere setters y getters. Entonces regresamos a tarea entity y les voy a explicar la utilidad del lombok que se mencionó, que se usa para reducir el código en las entidades. Entonces, con la notación getter, creo que es obvio, se crean los getters de todos los atributos. Con la notación setter, todos los setters de todos los atributos. Con la notación arch constructor se crea el constructor lleno, el constructor con todos los atributos. Y con la notación no arch constructor se crea el constructor vacío. Y así, con todas esas anotaciones ya no tienes que estar añadiendo líneas de setters, getters y de constructores. Entonces ahora podemos utilizar la tarea encontrada para setearle un título de la tarea enviada, get título. Y lo mismo, tarea encontrada, set description, tarea enviada punto get description. Sí, aquí que me confundí, tarea enviada. Y una vez que se haya guardado, volvemos a poner return tarea repository save tarea encontrada, porque es la tarea a la que se le dio los nuevos atributos. Y para el método void, lo que se hace primero es encontrar una tarea, y como no se retorna nada, solamente llamar al repositorio es delete y tarea encontrada. Ya está, ya tienes tus métodos CRUD. Ahora pasamos a los controladores. Convención, tarea controller.
¿Qué notación debemos usar para decirle a Spring Boot de que esta sea una API? Está la notación REST Controller. También está la notación Controller, pero esta es para hacer una aplicación monolítica. Pero esto no nos sirve en este momento. Nos sirve REST Controller. Pero ahí lo tienen de dato. ¿Qué otra anotación hay? Está la anotación Request Mapping, que nos sirve para indicar un endpoint fijo, digamos. Esto le está diciendo que para acceder a nuestra API vas a tener que poner esta URL, este endpoint. Para acceder a mi endpoint tienes que poner esta URL, API tareas. Y aquí se tiene que agregar un poco más de teoría, ya que aquí viene el tema de protocolo HTTP. Más que protocolo, verbos HTTP. ¿Cuáles son los verbos? Son las acciones que tú como API envías al servidor, y el servidor te tiene que enviar una respuesta. Entonces sería petición, respuesta, petición HTTP, respuesta HTTP. Entonces, ¿cuáles son los verbos principales? Hay bastantes verbos, pero 4 son los más usados. El verbo get, el verbo get, que es para pedir recursos al servidor. El otro es post, para crear recursos en el servidor. Put, para actualizar recursos en el servidor. Y delete, para eliminar recursos en el servidor. Como pueden ver, también son operaciones CRUD, pero como le mencioné, hay peticiones HTTP y respuestas HTTP. Vamos a explicar las básicas para no confundir, porque eso es necesario. Para una respuesta GET está el 200, que indica ok, que todo salió bien. En POST está el 201, que es la respuesta CREATE, que el servidor te responde con un 201, te dice el recurso ha sido creado o ha sido actualizado. También se devuelve un 201 al momento de actualizar. Y el 204, que es el no content, que te dice, hey, el servidor te dice, hey, yo aquí no estoy retornando nada, no te tengo que retornar nada, por lo tanto has borrado algo, por lo tanto ya no existe, por lo tanto el servidor no te tiene que retornar nada. Luego está el 404, el not found, que bueno, el recurso no ha sido encontrado. Y esas son las respuestas HTTP más comunes: verbos HTTP, respuestas HTTP, peticiones HTTP, respuestas HTTP. Y estas son controladas con, bueno, aquí se usan los response entity, que bueno, su traducción sería entidad respuesta o entidad de respuesta, algo así. Ténganse esto en mente, response entity. Y ahora sí continuamos. Para poder acceder a las operaciones CRUD que declaramos para nuestra entidad, se necesita llamar al servicio. Entonces, como se mencionó en la inyección de dependencias, vamos a hacer que Spring inyecte el servicio en nuestro controlador. ¿Cómo? Con la notación AutoWired. Private tarea service. Tarea service. ¿Por qué llamamos a la interfaz y no a la implementación? Porque aquí viene lo importante. Pongamos que en el servicio nosotros cambiamos la forma en que nosotros guardamos tareas en la base de datos. Pongamos ese caso. El controlador no le afecta, el controlador no le interesa. El controlador no tiene que preocuparse por la forma en que la base de datos, el servidor guarda tareas en la base de datos. El controlador no se encarga de eso.
a él no le interesa. Por lo tanto, se separa en interfaz e implementación para nosotros usar la interfaz y no la implementación, porque la implementación puede cambiar, pero la interfaz no. Tú le estás diciendo, hey, estas operaciones se van a hacer con mi entidad. Estas operaciones son las que se van a hacer. Cómo se van a hacer ya es otra cosa. Tu controlador tiene que usar esas operaciones, tiene que saber de las operaciones. ¿De cómo lo hacen? No. Pero para decirle Spring Boot, hey, este es un servicio, tenemos que poner la notación service. Y ya está. Ahora Spring Boot sabe que este es un servicio. Entonces es por eso que se llama a la interfaz, no a la implementación. Entonces continuemos. Entonces vamos a pedir recursos al servidor. ¿Y cómo se pide recursos? Con un get. Entonces Spring Boot, bueno, aquí vamos a borrar todas las recomendaciones para hacerlo paso a paso. Vamos a hacerlo get mapping para hacer una operación get. Aquí entre paréntesis se pone el endpoint. Vamos a poner ejemplos, porque usualmente no se tiene por qué escribir nada, porque aquí ya te ingresa todo. Vamos a poner find all. Luego ponemos un public, ponemos un retorno. ¿Qué es lo que nos va a retornar? Una respuesta. Entonces ponemos response entity. Pues ponemos los diamantes, como le hice, y que nos va a retornar también una lista de tareas. Entonces ponemos list y ponemos tarea entity. Y bueno, ya nombramos a nuestro método. No tenemos que darle nada. Ahora, ¿qué es lo que va a retornar? Va a retornar un response entity, pero con una respuesta HTTP. ¿Cuál es la respuesta que nos dice? Todo salió bien. Con la respuesta OK. Aquí ponemos tarea service.final. Ya está. Ya tenemos nuestro primer endpoint. Bueno, regresamos a la lista y explicamos las entidades, y explicamos el repositorio, y explicamos el servicio, y explicamos las excepciones personalizadas, y estamos explicando los controladores. Ahora vamos a hacer las pruebas en Thunder. Thunder es para una extensión de VS Code para poder consumir una API. Ya es una prueba que hice antes. Y aquí ya está el servidor está levantado, ¿no? Vamos a levantarlo. Ya comenzó. Entonces vamos a poner localhost. Localhost 8080, que recuerden que era el puerto en donde se aloja el servidor HTTP. Ponemos lo que pusimos en el request mapping, API tareas, y ponemos nuestro primer endpoint, find all, y nos retorna un OK, pero como no existe nada, obviamente nos retorna una lista vacía. Ahora vamos a llamar a uno que encuentre por ID. Copiamos y pegamos find by ID, que va a recibir un long ID. Aquí es otra cosa que confunde, una anotación acá. Este long ID, ¿de dónde va a salir? ¿De dónde va a salir el ID? Va a salir de la URL de cual le mandemos. Find, vamos a ponerle find y le vamos a enviar un ID, algo que es variable. Por lo tanto, encerramos entre llaves y ponemos ID. Este es el nombre del parámetro que tú le vas a mandar. Le vas a mandar ID 50, ID 3000. Por lo tanto, este ID, ¿de dónde va a salir? Del URL. Entonces ponemos la anotación path variable y ponemos nuestro find by ID.
y aquí tiene que retornar solo una tarea. Entonces quitamos el list y ya está. No, obviamente, nuevamente explico. Este ID que va a ser entregado al servicio, ¿de dónde va a salir? Va a salir de la URL. Por lo tanto, en la URL nosotros tenemos que especificar que ahí se va a enviar un ID, algo variable, algo dinámico. Se cierra entre llaves, se pone un nombre, ID, y le pones ID. Entonces, abrimos de nuevo el Thunder, ponemos find y ponemos 1. Obviamente no existe, por lo tanto nos va a salir un error del servidor. La tarea no ha sido encontrada, porque es una excepción personalizada. La tarea no ha sido encontrada. Obviamente, como nosotros controlamos esa excepción, es un error del servidor. Por lo tanto, es más que es obvio de que nos va a retornar un 500. Error internal server error. Internal server error. Error del servidor. El servidor lanzó una excepción porque no se encontró el recurso. Entonces no va a llegar al not found. Ahora vamos a poder crear un nuevo recurso. ¿Con qué? Con el post. Vamos a volver, create, y ahí nada más. Dijimos que también va a retornar una tarea, por lo tanto va a ser esto. Va a retornar un response entity con tarea entity, create, aquí lo mismo, tarea entity, ya. ¿Qué le va a llegar? ¿Qué le va a llegar a la petición post? Le va a llegar una tarea entity, le va a llegar una entidad, le va a llegar un cuerpo. Y request, bueno, request significa petición. Entonces a la petición le va a llegar un cuerpo, una entidad. Entonces se utiliza la notación request body. Volvemos, return response entity.create. Le llamamos tarea service.create y mandamos. ¿Verdad? El uri.create, y aquí ponemos ¿dónde está? Un body y mandamos esto. Aquí todavía no se rompan la cabeza con esto, simplemente es dónde se creó. Se creó obviamente en la parte del API. Entonces ponemos la dirección del API, que es API tareas. No se rompen la cabeza con eso todavía, solamente es para mostrarles. Como me lo mencioné, también quiero enseñarles buenas prácticas. Entonces, como se hizo un create, ¿qué operación nos va a salir? Un 201. Vamos a hacer esto, vamos a ir al endpoint create y vamos a enviar un cuerpo. En este caso con el método post, obviamente. Y acá hay un montón de métodos HTTP, pero estos son los más usuales: el get, el post, el put y el delete. Vamos a enviar un JSON, un cuerpo JSON que diga título es mi primera tarea y descripción esta es mi primerísima tarea. Obviamente estos valores tienen que ir acorde a los nombres de los atributos de tu entidad, título y descripción. Y bueno, ya está, un 201 ya está creado. Ya le dio un ID, le dio un título y le dio descripción y te retornó, como se muestra acá, te retorna tarea entity, pero te responde correctamente, un 201. Entonces ahora vamos a crear otro para acceder al localhost de API tareas find all.
y aquí encontró todas las tareas, que por el momento van una. Mi primera tarea y esta es mi primera tarea. Y también podemos acceder por ID. Mandamos el ID 1 y ya lo encontró. Mandamos el ID 2 y plum, Internal Server Error. ¿Por qué? Porque lanzó una excepción. Ya lo encontró. Ahora vamos con el put mapping, lo mismo. Aquí vamos a ponerle update y mandamos el ID, obviamente. Y aquí igual, todo igual. Vamos a retornar todo lo mismo. Aquí va a ser update. Aquí se va a enviar un ID que es long. Aquí un request body que es, como se mencionó, es tarea entity. Entonces, como también se mencionó, va a responder con la misma respuesta. Y aquí en vez de create ponemos update. Aquí en update también le enviamos ahí está, tanto el ID como la tarea entity. Y ahora, como también se mencionó en un principio, con la configuración create drop ya no existe. Se eliminaron y se borraron las tablas, por lo tanto todo está vacío de nuevo. Entonces comencemos de nuevo, enviamos un post, ya lo creamos, ya existe. Y ahora sí, fíjense, vamos a crear uno con un put localhost. Vamos a actualizar primero el 2 para que vean, sin cuerpo, con cuerpo mejor sería, ¿no? Vamos a jalar esto, vamos a enviar lo mismo pero con un ID 2. Pum, otro error, tarea no encontrada, la tarea no ha sido encontrada. Ahí está. Ahora vamos a hacer enviar al 1 y vamos a ponerle mi tarea en Spring Boot, solamente uno. Vamos a actualizar uno de los campos. Y ahora volvemos a llamar y fíjense, ya está, se actualizó. Este es todo el error, la tarea no ha sido encontrada y ya tenemos una forma de actualizar. Y ahora lo último, como bueno, Spring no me da un autocompletado del delete mapping, aquí solamente vamos a poner delete y se envía un ID. Vamos a poner lo mismo y aquí, como dijo que no se va a retornar nada, se crea un void delete. Solo se va a recoger un ID de la URL, se quita y aquí le pones un no content. Aquí llamamos a tarea service.delete y envías el ID y con response entity pones no content y como no retorna nada también tenemos que poner el build, que es para decir mándame un no contenido, un no content. Ya está. Ahora volvemos a crear uno, create, vamos a crear dos, mi segunda tarea. Esta es mi segundísima y no primerísima tarea. Ya está. Llamamos a todos. Ya está. Y ahora vamos a crear uno nuevo con el verbo delete. Ponemos localhost, api tareas, delete. Si está bien, ¿no? Delete. Y le enviamos que queremos eliminar el primer recurso.
club, no conte, no tiene por qué retornar nada. Pero si vamos al get, ya está, se eliminó. Y sí, esa es una forma de hacer un API CRUD sencillo, fácil y rápido en Spring Boot. Obviamente hay conceptos que se tienen que entender. Primero, las anotaciones. Nos ayudan, pero se tienen que entender. Anotación repositorio, anotación service, la separación de responsabilidades, tanto como para la interfaz y la implementación. Entender por qué se hace eso, para qué nos ayuda. También la inyección de dependencias, el controlador, los verbos HTTP, las respuestas HTTP, y así es una forma de crear una API en Spring Boot. Muchas gracias, espero haberme dejado de entender.